Es realmente impresionante el número de ejemplares que en el mundo se han desparramado de tus novelas y la cantidad de idiomas a los cuales ha sido traducido, pero la crítica especializada no muchas veces te ha sido favorable. En algunos casos, realmente, sobre todo el crítico literario, te ha caído bastante. ¿Cómo te llevas con esa crítica? ¿Cuánto te duele o no que se haga ese tipo de comentarios de escribidora o de escritora comercial? Bueno, Rosario, cuando uno hace cualquier cosa pública te expones a la crítica negativa, al halago, a diferentes reacciones, y uno tiene que inmunizarse contra eso. De la misma manera que no me deprime una crítica mala, no se me van los humos a la cabeza con una crítica buena. Las peores críticas siempre salen en Chile, porque nadie es profeta en su tierra y porque en Chile se supone que la crítica siempre tiene que tirarte a partir, no solo a mí, a cualquiera. Pero obtuviste allí el Premio Nacional de Literatura el año pasado. Sí, pero es un premio que me habían postulado varias veces y se suponía que nunca me lo iban a dar porque vendo muchos libros. Y se supone que si tú eres un bestseller, la literatura tiene que ser naturalmente mala, lo cual es una subestimación del lector, es partir de la base que los lectores son tontos. Y esta vez el premio lo consiguieron los lectores, porque ahora hay la tecnología del Facebook, del blog, del Twitter, de todo, y empezó la presión, hasta el punto de que hubo periodistas que salieron a la calle a preguntarle a la gente qué pensaban de darme el premio de literatura a mí, como si fuera un candidato presidencial más o menos. Y la gente opinaba en la calle. Entonces, eso fue una gran cosa. Yo siento que me lo dio la gente en Chile, el premio. Y al momento de escribir, entonces, tú fundamentalmente pensás no en la crítica, sino en la gente. No, yo pienso en contar una historia y pienso que se la cuento a alguien, pero no pienso en los números. ¿Pero qué te satisface más, el premio o lo que puede ser el arraigo de un texto tuyo en el público? Yo lo que quiero es conmover a la gente, emocionar a la gente, ganar un amigo. Uno escribe para que lo quieran, decía García Márquez. Dice Elena, desde la audiencia he leído muchos de los libros de Isabel Allende, pero me han conmovido de una forma impresionante La Casa de los Espíritus y La Isla Bajo el Mar. Felicitaciones. A propósito, ¿qué sentiste una vez publicado La Isla Bajo el Mar cuando se produjo el terremoto en Haití? Fue muy raro porque primero salió el libro en español y cuando salió la traducción al inglés, en esos días, en esa semana, se produjo el terremoto en Haití. Parecía una coincidencia de muy mal gusto casi para mí, como si yo hubiera aprovechado la circunstancia. Fue imagínate, el libro ya estaba escrito hacía años. Pero mi fundación hace trabajo en Haití, así que conozco muy bien la pobreza y el horror que eso fue. Haití es un país muy interesante porque en la época en que está situada la novela, era la colonia francesa más rica del mundo. 1/3 del ingreso de Francia salía de Haití. Y hoy día es el segundo país más pobre del mundo. Hablando de la fundación, puede ser ese un buen final para esta conversación, que les cuentes a los oyentes en qué consiste. La Fundación Isabel Allende surgió en 1996, en homenaje a tu hija, Paula Frías, que falleció a los 28 años, víctima de una enfermedad que probablemente muchos no conocen, la porfiria. ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué hace esta fundación exactamente? Sería un poco largo explicártelo, pero en 2 palabras te puedo decir que trabajamos con... Bueno, primero la fundación se alimenta con mis ingresos, o sea, una parte fundamental de mis ingresos van a parar a la fundación. Que el dinero ha sido bien invertido, tenemos fondos y hacemos trabajo con los más pobres de los pobres, entre las mujeres, en diferentes países del mundo, en las áreas de educación, protección y salud. Por ejemplo, rescatamos niñitas que son vendidas como empleadas domésticas en Nepal. Entramos a los prostíbulos a sacar niñitas que han sido vendidas en los prostíbulos en la India. Hacemos trabajo con gente que son víctimas del SIDA o de la violencia familiar. Hacemos programas de anticonceptivos en algunas partes. Muchos programas con adolescentes, con educación. ¿Y por qué el instrumento fue una fundación? ¿Por qué, a partir del fallecimiento de Paula, la decisión fue crear una institución de este tipo? Porque después que murió Paula, escribí un libro que se llama Paula y
lo escribí como una catarsis casi, como una terapia. Y una vez que terminé el libro, que no tenía intención de publicar al principio, lo leyó mi agente, lo leyó la familia, lo leyó el marido de Paula, el viudo, y todos dijeron que esto tenía que publicarse. Entonces se publicó el libro y es uno de mis libros que ha tenido más éxito, que yo te diría que el 70% de la correspondencia que me llega, o el 60%, es de alguien que ha leído Paula. Y por eso me escriben. Entonces pensé que todo el dinero que entrara por ese libro no era mío, no me pertenecía. Y lo puse en una cuenta separada, pensando qué iba a hacer con eso. Y en un viaje a la India, alguien, una mujer muy pobre, me ofreció un bebé recién nacido. Y era imposible llevarse al niño, pero el chofer con que yo iba me lo quitó de los brazos, se lo devolvió a la madre. Y yo estaba tan confundida que no supe qué estaba pasando. Y le dije al chofer en ese momento, ¿por qué me regaló la guagua? Y me dice, era una niña. ¿Quién quiere una niña? Y ese fue el momento en que decidí que esos fondos iban a ir a una fundación para ayudar a las mujeres. Rosario. Creo que con esta última declaración apareció otra beta de Isabel Allende que se ha remarcado mucho, y es tu condición de feminista. ¿Te consideras así? Por supuesto que cualquier mujer inteligente, cualquier mujer joven tiene que ser feminista. Lo que pasa es que la palabra está desprestigiada y nadie quiere llamarse feminista porque se supone que eres una lesbiana peluda. Pero eso lo consiguieron los hombres, o sea, desprestigiarnos hasta ese punto. Pero los postulados del feminismo, por los cuales lucharon nuestras abuelas, nuestras madres, nosotros, y que las niñas de hoy se benefician de eso y no renunciarían a ninguno de esos derechos, siguen estando vigentes y se pueden perder en cualquier momento. Si no quieren llamarse feministas, llámense como quieran, pero el trabajo hay que hacerlo. Porque todavía hay mucha cosa pendiente. Por Dios, todavía. Vivimos en un patriarcado, hay que desmoronar el patriarcado primero. Vuelvo a la audiencia para elegir este último mensaje, el de una oyente y evidentemente lectora de Isabel Allende, muy agradecida, muy emocionada además. Cuenta, ayer Isabel me firmó mi ejemplar de su primer libro, una reliquia familiar del año 1984. Volví muy contenta a mi casa en Maldonado, sumamente agradecida. Me acuerdo del libro, era un libro que ya estaba tan sobado, tan leído. Esos son los libros que amo, porque quiere decir que alguien lo ha leído más de una vez. O lo prestó y lo leyeron varios. Lo leyeron varios. Es muy lindo eso. Isabel Allende, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por venir hasta nuestros estudios, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar en cualquier momento. Muchas gracias.